Un paciente con un golpe en la cabeza puede no tener secuelas, ¿ya? O hasta tener un TEC grave, ¿ya? Y la muerte secundaria a este TEC. En la clase vamos a revisar un poco por qué es importante hablar de esto, ¿ya? Y vamos a comenzar con la revisión de 4 casos clínicos, ¿ya? Primero, caso clínico número 1. ¿Ya? Un paciente de 21 años que consulta a la urgencia por un golpe en la cabeza, tras el cual pierde la conciencia, ¿ya? Pero después se recupera por completo, ¿ya? Acude a la urgencia 2 días después, por insistencia de el acompañante, quien opina que puede ser peligroso porque todavía está mareado. Bueno, uno se pregunta si realmente habrá sido necesario que consulte a la urgencia por una cuestión así, ¿ya? Son casos súper frecuentes, ¿ya? El caso clínico número 2. Un paciente de 31 años es traído en ambulancia luego de haber chocado con un vehículo estacionado mientras andaba en bicicleta, ¿ya? El personal de traslado refiere que se pegó en la cabeza y que fue encontrado con casco y que su Glasgow inicial fue de 13. Y a este paciente le solicitarían un escáner, ¿ya? O una radiografía de cráneo. Caso clínico 3. Un paciente de 40 años encontrado comprometido de conciencia en la vía pública a las 3 de la mañana y es trasladado a la urgencia por personal de carabineros, ¿ya? Está con aliento a alcohol y observamos una erosión en la zona parietotemporal derecha. ¿Cómo iniciaríamos la evaluación de este paciente? ¿Sí? Y otro caso que es súper frecuente, estos 4. Un paciente de 72 años con antecedentes de una arritmia se cae golpeándose la cabeza en la zona occipital al resbalarse, ¿ya? Al llegar a la urgencia está consciente y con Glasgow 15. Eh, Como tiene 72 años y tiene una arritmia, ¿qué antecedentes serían importantes de preguntar en este paciente? Y le tomaríamos una neuroimagen a este paciente, sí o no, ¿ya? Bueno, como pueden ver, la diversidad en la presentación de los pacientes que se golpean en la cabeza hace que la consulta por este motivo no sea muy fácil de enfrentar, ¿ya? Ni tenga una sola forma de enfrentarlo. Como es habitual en la urgencia, tenemos que evaluar el riesgo de cada paciente, ¿ya? Y buscar signos de alarma, iniciando nuestra aproximación a la gravedad de la situación con la evaluación primaria, ¿ya? Para luego ahondar en la historia y en el examen físico completo, ¿ya? Un paciente con un golpe en la cabeza. ¿Se conectó? Sí. Entonces, un paciente con un golpe en la cabeza puede tener muchas secuelas que van desde, por ejemplo, no tener ninguna cuestión hasta tener un TEC grave, ¿ya? Y que el paciente, como les dije al principio de la clase, se muera por el TEC. Siendo lo más frecuente, generalmente una contusión sin ningún tipo de complicación, ¿ya? Mientras que solamente una muy pequeña proporción presenta riesgo vital, ¿ya? Muchos de estos pacientes van a consultar a la urgencia para saber si lo que les ocurrió tiene algún riesgo y vamos a ser nosotros finalmente, los médicos que trabajamos a diario en la urgencia o los que van a trabajar en la urgencia, los encargados de contestar esa pregunta. Es por esto que hay que saber de lo que se habla primero. Al hablar de golpe en la cabeza, ¿qué ocurre en el encéfalo tras el golpe? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del riesgo? Los factores del accidente y factores personales que aumentan el riesgo de lesiones graves. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de las lesiones? Y cuál es el manejo inicial que debemos tener para enfrentar esto, ¿ya? Bueno, el paciente que consulta por un golpe en la cabeza
Valga la redundancia, es aquel que se pega directamente en la cabeza, obviamente. Ya este golpe puede producir una alteración estructural o una disrupción fisiológica, ya que va a ser secundaria a esta fuerza externa, es decir, al trauma, eh, lo que lo convierte en un traumatismo encefalocraneano, ¿ya? El TEC se manifiesta clínicamente con uno o más signos que aparecen inmediatamente después del traumatismo, como alteración de conciencia, ya sea una pérdida, disminución o deterioro de la conciencia, ¿ya? Una amnesia también puede ser, un déficit neurológico o una lesión intracraneana, ya que puede inicialmente no presentar grandes síntomas, ¿ya? También hay que saber que no todos los TEC se producen por un golpe en la cabeza, ya también se pueden producir por un golpe en la cara, cuello o otra parte del cuerpo que implique una fuerza transmitida a la cabeza, ya como por ejemplo un cizallamiento de aceleración, desaceleración, ya en un choque con cinturón de seguridad. Entonces, en resumen, un golpe en la cabeza no es lo mismo que un TEC, ¿ya? Bueno, entonces, ¿cuál es la definición de TEC? Bueno, el TEC es un intercambio brusco de energía mecánica, ¿ya? Que genera un deterioro físico o un deterioro funcional del contenido craneano, ¿ya? Esa es la diferencia con el golpe en la cabeza. Un golpe en la cabeza simple no genera un deterioro físico o funcional. ¿Sí? Bueno, ¿por qué es importante hablar del TEC? Bueno, el TEC da cuenta de gran parte de las muertes por trauma, ¿ya? En Estados Unidos, que son los mejores datos que hay, alcanza un 25% de muerte, ¿ya? Y eh, siendo una de las primeras causas de muerte entre los 20 y 40 años, ¿ya? Ocurre en gente joven generalmente, deteriorando la calidad de vida o causando la muerte en una población que es económicamente activa, ¿ya? También se presenta con frecuencia en los adultos mayores, dado que son bastante frágiles, ¿ya? Que tienen alteraciones de la motilidad y tienen mucho riesgo de caída, ¿ya? Y es una población en la que un golpe en la cabeza siempre es un riesgo, ¿ya? Independiente el grado o la, digamos, la fuerza, los newton que estén involucrados ahí, ¿ya? Hay que considerar también que la mitad de los consultantes por un TEC eh, tienen una intoxicación concomitante, ¿ya? Lo que dificulta un poco la evaluación del estado de conciencia o signos a consecuencia del TEC como el Glasgow, ¿ya? También es frecuente que presenten otros traumatismos asociados que nos distraigan la atención de la evaluación del TEC propiamente tal, o que compliquen el TEC, principalmente mediante la hipotensión o la hipoperfusión cerebral secundaria, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el desafío? Este, es identificar quién requiere un escáner, ¿ya? Aunque como dije previamente, de los que consultan a la urgencia, un 80% van a ser TEC leve, donde tenemos el desafío, de identificar a aquellos que realmente necesiten una tomografía axial computarizada, ¿ya? Para completar la evaluación de los que solo van a requerir de observación en el domicilio, ya sin ningún estudio extra. Esto se complica aún más dada la mayor presencia de servicios de rescate y de supervisión de personal de salud en eventos deportivos, ¿ya? Por lo que algunos pacientes que antes no consultaban o que no eran evaluados precozmente, ahora llegan con muy poco tiempo de evolución en la urgencia, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa en la cabeza con el golpe? La fisiopatología detrás del TEC lamentablemente no está muy clara aún, ¿ya? Los síntomas parecen ser secundarios a alteraciones funcionales más que estructurales, al menos los que podemos pesquisar con neuroimágenes, ¿ya? Hay estudios con resonancia magnética con fines funcionales que muestran daño axonal en áreas específicas del cerebro. También hay traumatismos cerrados que causan, como le dije al principio, un cizallamiento neuronal, ¿ya? Pero que este va a ser microscópico, que llevan a un estado transitorio de un metabolismo aumentado de las neuronas.
que cuando coinciden con alteraciones del flujo sanguíneo cerebral y la autorregulación del mismo, dan como resultado manifestaciones clínicas posteriores a un golpe, ¿ya? Han sido identificadas varias proteínas que se liberan del sistema nervioso central, que está dañado, ¿ya? Y tiene un potencial rol como biomarcadores de TEC leve. Por otro lado, el daño secundario ocurre por una compleja interacción y cascada de reacciones neurobiológicas eh, que al parecer pueden ser empeoradas por la hipoxia, hipotensión, hipoglicemia, hipertermia e hiperglicemia. ¿Ya? En general, estos cambios microscópicos van a ser transitorios, pero si el trauma se repite, puede tener efectos permanentes. ¿Ya? Entre un 6 y 8% de los pacientes con un TEC leve va a tener una lesión en el escáner que va a ser detectable, ya sea hemorragia subaracnoidea, hematomas subdurales o epidurales, ¿ya? Contusiones craneanas, cerebrales, hemorragias intraparenquimatosas o evidencia de algún daño axonal como edema o hemorragia en formas de petequia. ¿Ya? Mientras que en los pacientes con un TEC moderado o un TEC grave, obviamente el porcentaje va a aumentar. ¿Ya? Pero para efectos prácticos nos interesa saber más que nada a quién pedirle la imagen en un paciente con un TEC leve, ¿sí? Que son los más difíciles de evaluar. Bueno, ¿cómo se producen las lesiones de las que hablamos? Por ejemplo, la hemorragia subaracnoidea, en la imagen de la izquierda, traumática se produce por la tracción de los vasos de la dura madre, ya con una ruptura secundaria y el sangrado correspondiente hacia el espacio subaracnoideo, que penetra surco y cisterna, por lo que dibuja el cerebro en todo el contorno, ¿ya? Y lo vemos así en un escáner sin contraste. El hematoma subdural, que es la imagen del medio, ocurre por una tracción de las venas del puente o las venas penetrantes, sangrando hacia el cerebro bajo la dura madre. ¿Ya? Aquí la sangre está a una presión menor, por lo que el sangrado es lento, ¿ya? No penetra por los surcos y tiene poco espacio para distribuirse, por lo que lo hace formando una línea o una media luna, ¿ya? Es una lesión más frecuente en adultos mayores, dada la mayor rigidez de las venas, ¿ya? Y que están más expuestas, dado el aumento del espacio subdural, con la atrofia cerebral que ocurre normalmente a la edad, ¿ya? Muchas veces podemos ver un hematoma subdural antiguo con sangre menos hiperdensa al escáner, o incluso con distintas intensidades, ya dadas por sangrados de distinta temporalidad. Estos hematomas pueden dar síntomas de forma tardía, dado que no producen efecto de masa importante de forma inicial, sobre todo en pacientes con atrofia cerebral que tienen mayor espacio para crecer, para que crezca el hematoma, ¿ya? En cambio, el epidural, que es la imagen de la derecha, es secundario a un sangrado de una arteria meningia, ¿ya? En general ocurre cuando una fractura de cráneo rompe esta arteria, que está fuertemente adherida a la dura madre. Se expande rápidamente y puede producir la compresión de distintas estructuras, produciendo muchos síntomas, ¿ya? Entonces, si alguna vez le preguntan si usted está en un trauma y qué prefiere, un hematoma subdural o un epidural, el hematoma subdural tiene mucha más sobrevida, ¿ya? Porque es una rotura por sangre venosa, ¿sí? Es mucho más lenta. Aquí son los problemas que puede ocurrir con un hematoma epidural. Ya les mandé la clase, así que lo pueden leer después, no es necesario estar leyendo cada una ahora. Bueno, seguimos con las contusiones cerebrales. Son áreas de hemorragia intraparenquimatosa y edema cerebral típicas de las fuerzas de aceleración y desaceleración, ya que golpean al cerebro contra la bóveda craneana. ¿Ya? Esa es la imagen de la izquierda. El otro, que es el daño axonal, que es la imagen de al medio, ocurre secundario a fuerzas rotacionales, ¿ya? O desacelerativas que provocan el estiramiento y tracción de las neuronas, ocasionando hemorragias en forma de peitequia, ¿ya? O edema en la unión de la materia gris con la materia blanca, en el cuerpo calloso y en el tronco encéfalo. Y en la imagen de la derecha, las fracturas de cráneo pueden tener distintas consecuencias, ¿ya? Una es el hematoma epidural, secundario
como vimos, a una ruptura de la arteria meningia, pero si cruza el seno dural puede causar hematoma subdural, ¿ya? Y trombosis del seno. Eh, Fracturas de la base del cráneo y que crucen el canal carotídeo pueden producir disección carotídea, ¿ya? Mientras que las de base de cráneo se asocian a daño de pares craneales, ¿ya? Y pérdida de líquido cefalorraquídeo. Para el enfrentamiento inicial del paciente que consulta por un golpe en la cabeza en la urgencia, en todo paciente que consulta la urgencia por un golpe, ya sea dar en la cabeza, en la cara, el cuello, o otra parte del cuerpo que impliquen fuerzas transmitidas a la cabeza, debemos partir con la evaluación primaria, ¿ya? Como hemos visto en todas las clases, ¿ya? Para aproximarnos a qué tan relevante fue el traumatismo en sí y si debemos hacer algo para mantener este cerebro bien oxigenado y evitar el enclavamiento, ¿ya? Entonces, la evaluación primaria, la A, proteger vía aérea, está permeable, ¿ya? Protección de columna cervical si es necesario. La B, si el paciente ventila y oxigena adecuadamente, ¿ya? Que es importante para mantener bien oxigenado el cerebro, ¿ya? La C, presión arterial adecuada para mantener una buena presión de perfusión cerebral, ¿sí? Eh, que no está, del ultrasonido, que son de detección de otras lesiones secundarias al trauma para prevención de daño cerebral secundario, ¿ya? Después viene la D, de la escala de coma de Glasgow, ¿ya? Revisar las pupilas, ¿ya? El diámetro pupilar normal es entre 2 y 5 milímetros, ¿sí? Más de 6 milímetros hay una dilatación de pupilas, ¿ya? Puede haber anisocoria, que es la diferencia entre las pupilas mayor a 1 milímetro, ¿ya? Y puede haber pupilas areflécticas, la luz, que es cuando la respuesta a la luz directa es menor de 1 milímetro, ¿sí? Hay que recordar que los traumas oculares pueden simular alteraciones reflejas pupilares también, ¿ya? También tenemos los reflejos corneales, déficit neurológico focal evidente, por ejemplo, el signo Babinski, ¿ya? De presentar compromiso de conciencia, recuerden que siempre hay que pedir un hemoleucotest, también, en la D, ¿ya? Con respecto a la disposición, hay que ver otras lesiones, ya exponer al paciente, pero después hay que abrigarlo para evitar la hipotermia, ¿sí? De forma paralela a la ABCD, hay que explorar, inspeccionar depresiones de la cabeza, deformidades faciales, ¿ya? Hematomas, laceraciones, equimosis periorbitales o podauriculares, ¿ya? Realizar una toscopía también a veces muy importante para ver hemotímpano, ¿ya? Pérdida de líquido cefalorraquídeo o sangrado del oído. En la nariz buscamos hematomas del tabique si hubo un trauma directo, pero también pérdida de líquido cefalorraquídeo o sangrado abundante, ¿ya? También tenemos que mantener la protección de la columna cervical cuando el mecanismo del trauma lo amerite, obviamente. Y la evaluación del resto de la columna girando en bloque al paciente, ¿ya? Evaluación también de la movilidad de las cuatro extremidades y la sensibilidad de las extremidades, ¿ya? Si el paciente está comprometido de conciencia, tenemos que evaluarlo como si su motivo de conciencia fuese compromiso de conciencia, como vimos en la clase de compromiso de conciencia, ¿ya? Y no de golpe en la cabeza, ¿ya? Descartando también otras causas metabólicas críticas antes de considerar al TEC como único responsable de esta situación. Recuerden que el TEC puede ser secundario a otra noxa, ¿ya? Y no necesariamente ser el motivo de consulta primario, ¿ya? O sea, por ejemplo, ayer me llegó del SAMU a las 4 de la mañana, por ejemplo, un paciente que lo trajeron por un TEC con un hematoma subgaliar y que estaba en Glasgow 5, ¿ya? Al examinarlo o que intubarlo inmediatamente, ¿ya? Por protección de vía aérea lo llevamos a escáner y el escáner no tenía nada, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? En el ABCD, en el electrocardiograma tenía un infarto con supra del nivel ST, ¿okay? Que le provocó un síncope, el paciente se cayó y se tequió, ¿ya? Pero el cuadro principal del paciente fue un infarto con supra, ¿ya? Que se descubrió, por ejemplo, no viendo un protocolo de TEC, sino viendo un protocolo de compromiso conciencia, ¿ya? Evaluando la C en la circulación con el monitor electrocardiográfico, ¿sí? ¿Ya? Y el paciente le llevamos escáner después, obviamente, antes de para ver si le teníamos que trombolizar o lo mandamos a angioplastía, ¿ya?
También, bueno, les recuerdo de nuevo tomar siempre el hemoglucotés. Eh, Al revés, si el paciente está comprometido de conciencia, sin trauma evidente, hay que considerar un TEC como una de las causas a evaluar, ¿ya? A través de un escáner de cerebro sin contraste, ¿sí? Por otro lado, si el paciente está con signos de enclavamiento, debemos actuar rápido para aumentar las probabilidades de que el paciente se realice un escáner de cerebro sin contraste, que ayude a la toma de decisiones del neurocirujano y que alcance a pabellón, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son los signos de enclavamiento? ¿Ya? Estos se producen al intentar salir la masa cerebral a alta presión intracraneal, ¿ya? Por el agujero del tentorio, por compresión del tercer par craneal, ¿ya? Que es el motor ocular externo, ¿ya? Del lado herniado se produce una dilatación de la pupila ipsilateral, ¿ya? Una midriasis, ¿ya? Por lo tanto, hay una asimetría pupilar y parálisis con imposibilidad de desviar la mirada a externa. Lo que es poco probable que podamos evaluar en un paciente de esta gravedad, obviamente, ¿ya? Además, hay hemiparesia, por lo general contralateral al hemisferio cerebral dañado, y alteraciones respiratorias y hemodinámicas como bradicardia, hipertensión arterial o efecto de Cushing, ¿sí? Eh, bueno, ¿qué podemos hacer para ganar tiempo para un paciente que se está enclavando, ya antes de llegar a pabellón? Bueno, las medidas son solo un puente para ganar tiempo para realizar un escáner de cerebro, o esperar el pabellón, ¿ya? Pero el concepto básico es la neuroprotección, ¿ya? O sea, cabecera a 30 a 45 grados y centrarla, para mejorar el drenaje venoso, ¿ya? Y disminuir la presión intracraneana. Recuerden centrar siempre la cabeza, ¿sí? Eh, si se descarta lesión cervical, hay que sacar el collar cervical ya que puede obstruir el drenaje venoso, ¿ya? Eso es bastante importante igual. Con respecto a la presión arterial, el cerebro con un TEC grave pierde la autorregulación, ¿sí? Por lo que una presión arterial elevada es bastante dañina, ¿ya? Así que la meta de presión arterial sistólica tiene que ser menor a 160 o la PAM, menor de 80, ¿ya? Eh, Hiperventilar al paciente, suponiendo que el paciente ya está intubado, podemos aumentar la frecuencia respiratoria para disminuir la presión intracraneana, ¿ya? A 25 ventilaciones por minuto por 15 minutos. Pero debemos tener en cuenta que esto también baja el flujo sanguíneo cerebral, solamente lo podemos hacer una vez, ¿sí? También al mismo tiempo, debemos prevenir la hipoxemia, ya con saturaciones cercanas al 95% de forma ideal, ¿ya? Suero hipertónico al 3%, a 250 ml endovenoso, o 100 miligramos cada 8 horas, o sea, 100 ml cada 8 horas, perdón, o manitol, ya 0,5 a 1 miligramo por kilo en 5 minutos para ayudar a disminuir la presión intracraneana, ¿sí? Eh, Revertir también la anticoagulación de presentar una lesión sangrante y usar anticoagulantes, ¿sí? Eh, si el paciente usa taco, hay que poner ácido tranexámico, vitamina K. Si el paciente está sangrando, empezamos ya con el plasma fresco congelado, ¿ya? Para tratar de revertir los factores de coagulación. Eh, Prevenir las convulsiones, ya con anticonvulsivantes, dar analgesia y sedación adecuada para evitar un mayor aumento de la presión intracraniana, ¿ya? Eso es neuroprotección básica, todas estas cosas que le acabo de decir. Eh, bueno, con respecto al Glasgow, con esta rápida evaluación, vamos a saber si el paciente está en riesgo vital inminente o no, ¿ya? Y podemos clasificarlo, el TEC en leve, en moderado y grave, según la escala de Glasgow, lo que va a determinar un poco la conducta a seguir, ¿ya? También podemos clasificar el TEC, como complicado o no, ¿ya? Así, un TEC complicado es aquel que el TAC de cerebro sin contraste va a presentar alguna lesión, y el no complicado es el que no presenta lesiones atribuidas al trauma, ¿ya? Aunque en general un glaucoma, igual o menor a 8 es una indicación conocida, bastante conocida, para intubar a pacientes y así proteger su vía aérea y optimizar la oxigenación y ventilación. No hay que olvidar que hay causas reversibles también que causan un glaucoma bajo. Ya no van a estar intubando a un paciente con hipoglicemia, ¿entiendes? Corrigen la glicemia. O pacientes con intoxicaciones de medicamentos, o sea, con intoxicación de benzodiazepina. Muchos están menos de glaucoma de 8, pero no necesariamente requieren intubarse, ¿ya? Recuerden lo que les dije en las primeras dos clases.
o la primera, si no me equivoco, que el Glasgow está hecho para pacientes con TEC, ¿ya? No está hecho para pacientes que no tienen TEC. Para eso evaluamos estado de vigilia, sopor superficial, obnubilado, sopor profundo, ¿sí? Eh, bueno, por otro lado, el rápido deterioro de conciencia o caída en el Glasgow o el compromiso de la oxigenación o ventilación que no mejoran con la oxigenoterapia o traumas extracraneales graves también pueden ser indicaciones para una intubación endotraqueal, ya por lo que no necesariamente hay que esperar a tener un Glasgow igual o menor a 8 para realizar el procedimiento. O sea, si ustedes ven que un paciente está en Glasgow 13, a la media hora está en Glasgow 12, después de 15 minutos vuelve a estar, lo vuelven a evaluar y está en Glasgow 10, intuben al paciente al tiro, ¿ya? No esperen al Glasgow menor a 8, entonces ese paciente se está deteriorando rápidamente, de una forma progresiva, muy rápida. Significa que hay una hemorragia intracerebral dando vuelta ahí y hay que actuar ya como protección de vía aérea, ¿sí? Y Glasgow, aunque es la escala más conocida y usada, no es la única escala que se usa para definir la gravedad del TEC. Ya existen muchas otras como esta. Ya, eh, nada que la lean después. ¿Ya? Posterior a esto, a evaluar con alguna escala de predictora, ya sea el Glasgow o esta escala, eh, vamos a ahondar en la historia del paciente con el objetivo de obtener la información necesaria para aplicar algún score de riesgo, ¿ya? Para tomarle una neuroimagen o no al paciente. También recuerden aquí en el Glasgow que se me olvidó mencionarles, pero se los dije en la clase pasada, que hay que detallar en qué puntaje el Glasgow está bajo, ¿ya? No nos sirve mucho paciente en Glasgow 12 si no tenemos que saber qué parte del Glasgow es la que está disminuida, ¿ya? Bueno, ¿qué neuroimagen vamos a tomar? Bueno, el TAC de cerebro es la imagen de elección para los pacientes con algún riesgo de presentar complicaciones que requieran de neurocirugía por su buena sensibilidad, ya aunque no es tan específico para el requerimiento de estas intervenciones, dado que las lesiones que detecta, solo un 1% van a requerir de intervención neuroquirúrgica, ¿sí? Con respecto a la resonancia nuclear magnética de cerebro, aunque es más sensible para detectar lesiones intracerebrales post-trauma que el escáner, no hay evidencia de que estas lesiones sean clínicamente relevantes, ¿ya? Para el neurocirujano y no requieren de intervenciones quirúrgicas. Entonces significa que aún el escáner gana, ¿ya? Bueno, ¿qué datos son útiles en la anamnesis de un paciente con TEC? Eh, bueno, primero una descripción detallada del evento traumático, ya el mecanismo del trauma, el mecanismo del trauma. Dentro de esto, los más importantes, dada su asociación con lesión intracraneana, van a ser, por ejemplo, que el paciente sea atropellado por algún vehículo a motor, ya, o que haya un ocupante eyectado del vehículo, que haya una caída de altura de más de 3 pies o 1 metro o 5 escalones, que es lo mismo, ya, que haya pérdida de conciencia, que haya convulsiones inmediatas posterior al golpe, que el paciente haya usado alguna droga recreacional o haya usado algún tipo de alcohol, uso de anticoagulantes, ¿ya? O antiagregantes plaquetarios, antecedentes de hemofilia o trastornos de la función de plaquetas, ¿ya? Antecedentes de cirugía del sistema nervioso central, antecedentes de TEC previo, ¿ya? Que el paciente sea mayor a 60 años y si el golpe es en relación a un deporte, algunos predictores de riesgo son el tiempo desde el último golpe en la cabeza, ¿ya? El número de golpes previos recibidos y la severidad y duración de los síntomas, ¿ya? Bueno, es un poco útil aplicar algún score de riesgo en los pacientes para ayudarnos a la decisión de tomar o no una imagen de cerebro sin contraste, ¿ya? Uno de ellos es que es la Canadian, mayor a 65 años, mayor o igual a 2 episodios de vómito, amnesia menor a 30 minutos, que haya sido atropellado, eyección del vehículo, caída mayor a 1 metro, ya sospecha de fractura de cráneo y glaucoma menor a 15 a las 2 horas. ¿Ya? Ante una ausencia de todos estos criterios, hay una probabilidad de tener un TEC complicado
de bastante bajo, la verdad, un 0,3%, ¿ya? Por lo que en su ausencia no sería necesario tomar un escáner de cerebro sin contraste, eh, como en el paciente, por ejemplo, del primer caso clínico, ¿ya? La evaluación primaria del primer paciente está normal. Al andar en la historia y completar el examen físico, podemos darnos cuenta que es un paciente sin factores de riesgo, ya que consulta por un golpe en la cabeza que comprometió su conciencia por pocos segundos y se recuperó rápidamente. Y los síntomas posteriores pueden ser en relación al TEC leve y pueden durar varias semanas, la verdad, ¿ya? Si ya lleva más de 24 horas desde el trauma y no presenta síntomas ni signos de alarma, debemos tranquilizar al paciente y advertirle de los síntomas esperables por el golpe que tuvo, ya además de indicarle reposo deportivo por 2 semanas, ya para evitar un nuevo golpe en la cabeza, ya, y así evitar un síndrome del segundo impacto, ya. Otro score que es un poco más sensible que el Canadian, para detectar lesiones secundarias al trauma, eh, con TAC de cerebro sin contraste, el de New Orleans. Ambos tienen la utilidad de ayudarnos también a disminuir los TAC de cerebro sin contraste pedidos, que van a ser pedidos de más, ya en pacientes de bajo riesgo. La comparación de ambos scores se pueden leer en esta, ¿cómo se llama? En el paper que les puse ahí, lo pueden encontrar en Google, ¿ya? No. ¿Qué pasa con la guía de clínica GES del TEC? Que se las van a hacer leer bastante en APS. Bueno, las guías chilenas del GES nos hablan de otro algoritmo que considera radiografía de cráneo, ¿ya? Lo que la verdad es bastante poco útil en la evaluación de pacientes a menos que sospechemos un TEC complicado, ¿ya? Y la radiografía nos los confirme, caso en el que nos va a ayudar a acelerar los procesos de otro modo es muy poco sensible y específica. Y si ya tenemos un paciente con un TEC complicado, va directamente a escáner, ¿ya? Y, eh, y en el caso de que no tengamos escáner disponible, si la radiografía no confirma fractura y el paciente sigue con un glaucoma a 13, nuevamente hay que tomar el escáner igual. Entonces estamos perdiendo solamente el tiempo, ¿ya? Si debemos considerar en la toma de decisión de tomar o no escáner en los pacientes con TEC leve, la lista que muestra la guía GES de factores de riesgo y de signos de alarma van a ser similares a los que les dije anteriormente, ¿ya? Eh, Finalmente, la recomendación en pacientes con TEC leve y TAC de cerebro sin contraste negativo de corresponder deben ser observados por 2 a 4 horas, según el caso, para asegurar una evaluación evolutiva del paciente, ¿ya? Finalmente, la recomendación en pacientes con TEC leve y TAC de cerebro sin contraste negativo eh, lo observan de 2 a 4 horas y si están normales, los pueden mandar a la casa, ¿ya? Pero eso solamente si es que el paciente llega en ese periodo. Si tienen un paciente con un TEC leve y ya pasaron más de 4 horas del TEC y el paciente no tiene nada más que un par de mareos o un poco de cefalea, basta pararlos de alta al tiro, ¿ya? Estos son los algoritmos de la guía del TEC, ¿ya? Si pueden ver es bastante como lo que les planteé anteriormente. La diferencia es que no usamos la radiografía de cráneo, ¿ya? Ya que nos hace perder un poco de tiempo, ¿sí? Es muy poco sensible para algún tipo de fracturas craneales y para evaluar lesiones intraparenquimatosas no sirve de nada, ¿ya? Pero también es de la guía NISA, ¿sí? Estos son los factores de riesgo de la Jelinson, la verdad. Copié y pegué la tabla. Que es como lo mismo que les puse antes. No hay nada nuevo, la verdad. ¿Ya? Con respecto a factores de riesgo, bastante buena para ver si necesitamos un escáner o no. Pero la parte mala ahí es el tema de la decisión de tomar radiografía o no, que es una cosa que es bastante burda, la verdad. ¿Ya? Que a nosotros no nos ayuda mucho. Con respecto a este tema de anticoagulación y TEC, bueno,
si un paciente toma anticoagulante, hay que tomar un escáner, ¿ya? Es un criterio de riesgo de que el paciente sangre, ¿sí? Pero ¿qué pasa si el TAC es normal? ¿Ya? Bueno, las recomendaciones previas proponían observar hospitalizados a estos pacientes por al menos 24 horas, ¿ya? E incluso repetir el escáner en 24 horas, aún que el paciente no tenga algún deterioro clínico, ¿sí? Los estudios actuales sugieren que esta conducta no se justifica, ya que es muy raro que estos pacientes anticoagulados con un escáner de cerebro normal inicial presenten a posterior una hemorragia intracraniana. Ya es bastante poco, 0,2%. ¿Ya? Según el metaanálisis que les puse acá abajo, ya que es súper muy bueno. ¿Ya? Por lo que deberíamos darlos de alta, con indicaciones claras para el paciente y acompañante en relación a cuándo reconsultar al servicio de urgencia. ¿Ya? De todas maneras, si por condiciones sociales o geográficas e incluso prácticas no es segura la observación que se va a realizar en el domicilio o no va a ser expedita la reconsulta, es recomendable observar hospitalizado al paciente en estas condiciones, solamente en esas condiciones. ¿Ya? Por ejemplo, que el paciente viva demasiado alejado de un lugar con locomoción, que el paciente no tenga apoyo social para que lo evalúen en 24 horas, ¿ya? Que el paciente viva solo, que sea, no sea tan autovalente, ¿ya? Ahí sería recomendable dejarlo en observación hospitalizado por 24 horas para ver si tiene algún deterioro neurológico, ¿ya? Si no, no es necesario. ¿Sí? Recuerden que a todo paciente con anticoagulación hay que tomarle un escáner, si es que tuvo un TEC, ¿sí? Después, ¿ya? Después de la guía del MinSal también. ¿Ya? Con Glago menor a 8, iniciar a la BCD, iniciar escáner, evaluación neuroquirúrgica urgente, ¿ya? Y unidad de cuidado intensivo. Básicamente es lo mismo, este es el diagnóstico paciente con TEC grave que es un GLACOS menor a 8, ¿ya? Pero recuerden que un paciente con un TEC también grave es un paciente que disminuye el GLACOS de forma progresiva, ¿sí? También acá, GLACOS de 9 a 12, tomarle el escáner si tiene un GLACOS menor a 13 a todos los pacientes, ¿ya? De 13 para abajo se toma escáner sí o sí, de 3 a 15 no es necesario, ¿ya? Solamente basta con una observación de 2 a 4 horas y si siguen las mismas condiciones lo pueden dar de alta, ¿sí? ¿Ya? Eh, bueno, con respecto a esto, la contusión relacionada al deporte, ¿por qué se los puse? Porque es bastante frecuente, ¿ya? No muchos hablan de esto, casi ninguna clase, ninguna materia de la universidad sale, pero es algo muy frecuente y un poco diferente al TEC convencional, ¿ya? Bueno, los hallazgos generalmente no son explicados por droga o H, medicamentos, u otras injurias u otras comorbilidades, ¿ya? Y es en relación generalmente al deporte. ¿Ya? Además, el deterioro de la función neurológica es rápido y breve y se resuelve de forma espontánea. Algunos pueden durar algunas horas, ¿sí? Pueden ocasionar cambios neuropatológicos, pero los síntomas y signos derivados de este son más por trastorno funcional que estructural, ¿ya? Es decir, las neuroimágenes van a ser normales, ¿sí? Bueno, la concusión relacionada al deporte tiene un amplio rango de signos y síntomas que puede o no incluir el compromiso de conciencia. ¿Ya? La resolución básica de las características clínicas y cognitivas van a seguir un curso secuencial, ¿ya? Y a veces los síntomas van a ser prolongados, ¿sí? ¿Cuáles son la clínica de una concusión relacionada al deporte? Van a ser síntomas de tipo somáticos como la cefalea, cognitivos, por ejemplo, como sentirse flotando, algunos los describen así, emocionales, como la habilidad, ¿ya? Vamos a tener algunos signos como compromiso de conciencia, podemos tener amnesia, déficit neurológico transitorio, ¿ya? Podemos tener inestabilidad como una forma de alteración del equilibrio, podemos tener irritabilidad como una alteración del comportamiento, deterioro cognitivo, por ejemplo, el lentecimiento de las reacciones, podemos tener un poco de somnolencia en relación a la alteración del sueño vigilia, ¿ya? Existen scores de evaluaciones propias de este síndrome, como el SCAT, para decidir si sacar a algún deportista de un partido o permitirle seguir esquiando o no, por ejemplo. Y además indicarle reposo hasta que se recuperen los síntomas, que en general es de 24 a 48 horas, y luego retomar la actividad deportiva de forma progresiva.
¿ya? Estos pacientes se deben controlar si los síntomas duran más de 2 semanas, ¿sí? En un adulto, ¿ya? O más de 4 semanas en un niño, ¿ya? Pero si presentaron un TEC, deben evaluarse como tal, ya como un TEC, y suspender la actividad de riesgo para golpe en la cabeza por 2 semanas, para así evitar un síndrome del segundo impacto. Si un paciente tiene un TEC reciente y se vuelve a golpear de nuevo, las lesiones cerebrales suelen ser mucho peor y mucho más catastróficas. Por eso, con un paciente con un TEC, siempre recomendarle tener un reposo de por lo menos 2 semanas, ¿ya? De algún tipo de actividad física que le pueda ocasionar otro golpe en la cabeza, ¿ya? Eso con respecto a la clase de TEC no es difícil, ¿ya? Es bastante simple. Como en la mayoría de las clases o todas las clases de urgencia, lo que me interesa es que sepan cómo hacer una evaluación primaria bien del paciente y qué hacer en cada caso con él. Para que no se les quede pegado el paciente en la urgencia horas, ya sin tener definir una conducta. Al paciente debemos tener ya una conducta definida, si es que lo vamos a mantener en observación haciendo tal o tal cosa por unas horas más, o el paciente derechamente se puede ir de alta o hospitalizarlo. ¿Ya? En 6 horas, el 99% de los pacientes en la urgencia debería estar ya definido, como máximo, como tope. ¿Ya? Y eso es porque se nos demoran los exámenes. ¿Ya? Solamente eso. Y no sé si tienen alguna duda de la clase. ¿No? Si no, nos vemos la otra semana. ¿No? ¿Doc? ¿Sí? ¿Qué es el síndrome del segundo impacto? Mira, como les dije recién, es que si un paciente con algún TEC, ya sea un TEC leve, con un Glavu 14 o Glavu 13 en el primer inicio, si sufre otro golpe en la cabeza en menos de 2 semanas, se considera el síndrome del segundo impacto, ¿ya? Porque sufre otro tipo, nuevamente, injurias cerebrales, pero las neuronas todavía no vuelven a su como estado metabólico basal. Entonces el daño secundario producto por el golpe de cabeza es mayor. ¿Ya? Tiene más riesgo de producir hemorragias intracerebrales y tiene riesgo de producir incluso secuelas a largo plazo como por ejemplo, no sé, se ve bastante frecuente esto en los pacientes, por ejemplo, los boxeadores, que quedan estúpidos después de cada pelea y cada vez que pelean más y le sacan mal la cresta, se vuelven como más lentos. ¿Ya? Es como básicamente eso, como que tienes un deterioro neurológico progresivo que es secundario a que no te mejoraste completamente del primer TEC, aunque sea un TEC leve. ¿Ya? Es como, no sé, pues, piénsalo como una fractura de algún hueso que te lo acaban de reparar, ¿ya? Y en menos de 2 semanas te lo volviste a fracturar otra vez, ¿ya? Esa fractura es mucho más grave, ya va a ser mucho más difícil de repararlo porque ya estaba rota, ¿ya? Ya, no sé si me entienden un poco, no es algo muy difícil de entender, pero básicamente eso, ¿ya? Por eso hay que, Sí, más que comprendo. nada, iniciarle el reposo al paciente, como lo más importante. ¿Ya? 2 semanas de reposo en un ¿Cuánto TEC. tiempo de reposo tiene que tener? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo de reposo hay que dar al paciente aproximadamente para que no tenga ese síndrome? 2 semanas, si es que él tiene un TEC leve, ¿ya? Un mes, si es que el TEC es moderado. Y el TEC severo ya el paciente va a estar hospitalizado por lo menos bastantes días, ¿sí? Eh, Así que ahí aumenta dependiendo de las lesiones, pero un TEC leve son al menos 2 semanas, ¿sí? O sea, un Glauco 13, aunque sea un Glauco 14, Glauco 15, son 2 semanas de reposo, como mínimo. Sí, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra? ¿No? Ya. Bueno, entonces nos vemos la otra semana, ¿ya? Ya, doctor, hasta luego, nos Ya. vemos. Hasta luego. Chao. Hasta luego, doctor, gracias. Chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego.